Bueno, vamos a empezar con la grabación entonces. Espero que hayan tenido una semana excelente, más allá de los percances que a veces pueden suceder, pero también confiados en el Señor en que su obra se cumple y se completa siempre, ¿no? Acá con un matecito. Vamos a hacer una oración y vamos a compartir de la palabra del Señor hoy, a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este casi última fracción del estudio de Colosenses, ¿no? Que va a estar también en las plataformas para que otros hermanos puedan verlo. ¿Oramos? ¿Podés orar, Fabri, por favor? Oramos. En el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos ante ti, Señor, a darte gracias, a honrarte, a alabarte, Señor, y reconocerte como nuestro Dios, como el Señor soberano de todo, Señor, y aún de nuestras vidas. En primer lugar, te damos gracias por tu Hijo Jesús, por su sacrificio, por la gracia que has derramado a nosotros, Señor, en nuestra vida a través de Él. Damos gracias porque hoy, por tu misericordia, somos parte de tu pueblo, Señor, y podemos adorarte y alabarte en libertad. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Doy gracias de manera especial por todos los hermanos. Ruego, Señor, que tu misericordia y tu gracia sea con ellos. Y te pido que en este momento, Señor, nos permitas poder alabarte y honrarte, Señor, honestamente. Que tomemos tu palabra con honestidad, que podamos someternos a ella, Señor, que podamos atesorarla en nuestros corazones, que podamos guardarla, Señor, y ponerla por obra. Te pido, Señor, que nos ayudes porque reconocemos que somos débiles, que somos frágiles, que muchas veces somos necios, Señor, y somos necesitados de ti. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, que podamos estar atentos y prestemos atención y que todo lo que hagamos o digamos sea para tu gloria, Señor. Bendícenos, Señor, conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Gracias, Fabri. Bueno, ahí vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, abrimos nuestras Biblias entonces en capítulo 3 de Colosenses y empezamos habíamos hablado, no sé si ahí lo pueden ver en pantalla, ¿sí? Dice, habíamos visto el llamamiento exaltado, arrancando desde el capítulo 3. Este es el bosquejo que teníamos, ¿sí? Y el domingo antepasado habíamos visto las evidencias de nuestro llamamiento, ¿sí? En el versículo 1 al 4. Y Pablo habla de el sí condicional, ¿no? Que primero debe haber habido una conexión, perdón, un encuentro con Cristo para que yo pueda completar las siguientes cosas. Después habíamos hablado de que Jesús sea nuestra fuente y que Jesús sea nuestro norte, como orientación y como dirección, ¿no? En pensamiento, en identificación, en dirección, en dependencia y también por último habíamos visto, volviendo al texto de Colosenses 3 del 1 al 4, la expresión escondida con Cristo, que tiene un significado triple, lo habíamos visto, ¿sí? En primer lugar, que tiene el creyente tiene una vida espiritual común con el Padre y el Hijo. En segundo lugar, el mundo no puede entender todo lo que incluye la nueva vida del creyente. En tercer lugar, el creyente está asegurado por la eternidad, protegido de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Y esto es importante que lo sepamos, ¿sí? Porque no existe enemigo espiritual que pueda hacernos daño si no es con el permiso del Señor, pero estamos protegidos, ¿sí? Estamos protegidos. Yo lo compartí porque también me pareció importante de que esta expresión se entienda escondida con Cristo, que tiene este significado importante, ¿no? En primer lugar, una vida espiritual con el Padre y el Hijo. En segundo lugar, el mundo no entiende lo que nosotros vemos como una nueva vida, como el creyente, ¿no? Y en tercer lugar, también
de que el creyente está asegurado por la eternidad, que la salvación no se pierde y que ningún enemigo espiritual puede hacerte daño, ¿no? Y eso es fundamental que lo entendamos porque existe una canción el otro día que estábamos escuchando y hay muchos pastores también que hablan de ella, que se llama El Arrebato, creo que se llama así la canción, y la canción dice, te arrebato lo que a mí me pertenece, le está hablando al diablo, ¿no? La cantante, porque es de una mujer, y habla de que va a arrebatarle su salud, su economía, un montón de cosas, ¿no? Otorgándole al diablo, digamos, un poder o nombrando que el diablo tiene un poder que no lo tiene, porque nuestras cosas, nuestra vida está en manos del Señor y no en manos del enemigo, ¿no? Y eso es fundamental que lo entendamos porque ningún enemigo espiritual nos puede hacer daño, ¿sí? Eso hay que entenderlo. No nos puede hacer daño el enemigo espiritual. No hay brujería ni hechicería, no hay nada que pueda hacerte daño. No hay nada que pueda hacerte daño y por eso puedes estar confiado, ¿no? Una persona me acusaba de que yo no creía en estas cosas, ¿no? En el tema del empacho, en el tema ahora se cura por nombre, entonces por mensaje, ¿no? Ahora es inalámbrico y Virtual. ¿cómo? Virtual. Ahora es virtual. Y esta persona me dijo, bueno, ¿sabes qué? Si vos no crees, dice, yo te voy a mandar a que te pase algo, me decía. Así me lo dijo. Y yo le digo, bueno, no hay problema, avíseme sí para estar preparado. Irónicamente, porque yo sé que no me puede hacer daño eso. O sea, yo manteniendo una vida, digamos, en el, como decía, recién estaba escuchando igual a Juan Manuel Vaz, no podemos arrebatarle algo al diablo. Mis cosas no están, mi vida no está en manos del diablo. A menos que la tuya capaz que sí, ¿no? Capaz que sí porque está siendo influenciado por el diablo. Pero la mía no. La mía no porque yo conozco a Dios, busco a Dios, sigo a Dios. Y si nosotros andamos como leíamos ayer en la lectura de Abraham, cuando andamos en los preceptos del Señor y cuando obedecemos sus mandamientos, entonces no tenemos nada que temer. Y yo le decía a esta persona, bueno, no hay problema, que me envíe a hacer lo que quieran, no hay problema. Acá voy a estar esperando a ver si me sucede algo. Pero no tenemos que tener el miedo de pensar de que las entes de otro, digamos, del otro reino que vendría a ser el satánico puedan hacernos daño porque no lo van a lograr, ¿no? Ahora vamos a ver las características de nuestro llamamiento, ¿sí? Ya vimos las evidencias de nuestro llamamiento. Hoy quiero que hablemos acerca de las características de nuestro llamamiento. Y quiero hacer un llamado especial a los cristianos. Todos los que están acá creo que somos cristianos, ¿no? Y ojalá que todos los que vean después el video también sean cristianos. Hermanos, ser cristianos tiene, digamos, sus características una vez que uno se encuentra con Cristo. No existe una persona que haya tenido un encuentro con el Señor Jesús y su vida haya sido la misma. Hacé un autoexamen en el día de hoy y que el Señor te ayude a entender lo que debes cambiar o lo que no, lo que debes modificar ahí en tu vida y lo que no. Entonces, ojalá que podamos hacer, digamos, un autoexamen diario en la vida de cada uno y que podamos realmente conocer si el Señor está obrando en nuestra vida o no. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Colosenses capítulo 3, versículo 5, y vamos a leer hasta el 12, hasta el 13, perdón. El Barak. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a leer hasta el 17. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a desarrollar algunos puntos en cuanto a esto, pero quiero aclarar algo, ¿sí? Para que quede ahí en tu mente. Si bien las obras no nos salvan, ni nos acercan a la salvación, es importante que un creyente muestre cambios, que muestre frutos, que muestre obras, ¿no? Vuelvo a repetir, si bien las obras no nos salvan, ni nos acercan a la salvación, es importante que el creyente verdadero muestre cambios, frutos y obras. Hay situaciones en las que una persona que recién conoce a Cristo muere, quizá días más tarde, horas más tarde o meses más tarde, y no tiene el tiempo de hacer esas obras. Por ejemplo, el caso de, vamos a Lucas capítulo 23, tenemos un caso simple ahí y un caso muy conocido, Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Vemos al Señor Jesús aquí con los dos delincuentes o los dos ladrones ahí crucificados al lado de él. Y uno le dice, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro respondió y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y Jesús le dijo, y a Jesús le dijo, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta historia la conocemos todos. El ladrón no tuvo tiempo de bajarse de la cruz y de mostrar obras o de hacer obras, ¿no? Porque tampoco es para mostrarlas, sino más bien para poder construir para el reino, ¿no? Para poder colaborar al reino. El ladrón no tuvo tiempo de hacerlo, murió. Ahora, existen situaciones donde una persona tiene la oportunidad de conocer al Señor y muere. A mi abuela, por ejemplo, cuando le prediqué, ella estaba en una cama de hospital y al otro día murió. No tuvo tiempo de hacer obras. Ojalá que haya escuchado el Evangelio y que hoy pueda estar en el cielo, ¿no? No tuvo tiempo de hacer las obras. Pero en la gran mayoría de las personas, la gente tiene el tiempo, digamos, para poder construir para el reino, para poder hacer obras. Entrámelo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en la gran mayoría de las situaciones, una persona que conoce a Cristo tiene un tiempo de vida después, ¿no? Nosotros cuando hemos aceptado a Cristo, ¿cuánto tiempo pasó? Pregúntate cuánto tiempo pasó, poné ahí a medir, a contar el tiempo que ha pasado y te vas a dar cuenta que tenés tiempo para construir para el reino, para hacer obras, para edificar la iglesia del Señor. Ese debe ser el sentido de nuestra salvación, ¿no? Hay cristianos que conocen de Cristo, siempre decimos que reciben a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor, porque no permiten que Jesús tome decisión en sus vidas. Y eso es lo que no debe pasar en nosotros. Nosotros debemos recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador, y Él debe guiar nuestra vida. Entonces, al igual que la salvación, ¿sí? Al igual que la salvación, las buenas obras fueron preparadas de antemano para que las cumplamos, ¿sí? Ahora, Pablo menciona ciertas características de nuestro llamamiento con ejemplos prácticos. Y vamos a ver en la vida cotidiana en primer lugar. ¿Qué es lo que nos llama Pablo? A hacer morir lo antiguo. Volvé a Colosenses 3. Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Si tenemos que hacer morir, significa que hay algo que está vivo en nosotros, ¿no? Entonces, pensá en esto, pensá en tus batallas, pensá en lo que a vos te cuesta, pensá en las batallas que vos tenés, que solamente vos sabés y el Señor, y pensá si estás ganándolas o estás perdiéndolas, o vas ahí, ¿no? O si tiene vida esa muerte que había antes, o lo terrenal que había antes en nosotros. Dice Pablo que hagamos morir lo terrenal, y menciona ciertas palabras que vamos a definirlas. Vamos a definir, acá tengo un error se me confundió la letra, pero es A. Vamos a definirlas para que puedan tener más o menos una idea también exacta de lo que significa. Pablo dice que debemos hacer morir en nosotros, y esto se refiere a un esfuerzo consciente de aniquilar lo que queda de pecado en nosotros. Tiene que ver con un esfuerzo consciente, o sea, debo prepararme, debo estar preparado para hacer morir el pecado en mí. En primer lugar, la fornicación. En primer lugar, la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Se traduce como la inmoralidad y se refiere a los pecados sexuales, ¿sí? Nosotros lo enseñamos también como las relaciones sexuales previas al matrimonio. Terminar con la fornicación. Terminar con la fornicación. Eso debemos hacer morir en nosotros. Puede también ser el adulterio, ¿no? Aquel que está casado ya no estaría fornicando, sino estaría adulterando, ¿no? Hoy existe mucho el concubinato. Acá en Argentina, en nuestro país existe el concubinato, y la gente está acostumbrada a juntarse, a planear su vida, que venga a la casa, los hijos, el auto, el perro, el gato, todo, y luego se casan al final casi de cuando ya han conseguido todo lo anterior. Pero en realidad lo primero es casarse, ¿no? Lo primero es casarse y estar legalmente bien delante del Señor. Terminar con la fornicación. Si no te has casado, que puedas casarte y completar con este mandato que es del Señor. Si estás casado, cortar con el adulterio, ¿no? Y acordate que el adulterio no solamente tiene que ver con algo de hecho, tiene que ver también con algo de pensamiento, tiene que ver con la mente, ¿sí? A veces cuando adulterás en tu mente o en tu corazón tenés otro deseo que no es el de amar a tu esposa, ¿no? Entonces vamos a ver 1 de Tesalonicenses, ahí nomás al costado de Colosenses, al lado. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que seamos santos. Cuesta en este cuerpo de pecado, cuesta ser santo, pero debemos luchar constantemente, como dice Pablo, haciendo morir lo antiguo.
estando conscientes de que debe morir el pecado en mi vida, estando conscientes de que debo ser santo, estando conscientes de que debo agradar al Señor en mi intimidad también. En segundo lugar, las impurezas, ¿sí? En segundo lugar, las impurezas. Y este es un término que va más allá de los actos sexuales y incluye no solamente el acto sexual, sino los pensamientos y las intenciones ruines, ¿no? Los pensamientos y las intenciones. Acá involucra también la mente. Por eso Pablo dice que debemos hacer morir las impurezas. Esto va más allá del acto sexual. Primera de Tesalonicenses, ahí nomás, el versículo 7, dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una santificación que la vamos a tener plena cuando estemos en el cielo, porque mientras estemos en este cuerpo de pecado, cometemos errores, ¿no? Cometemos pecado, pero la santificación debe ser progresiva en nuestra vida. Debe haber un llamado del Señor a nosotros a ser santos y más santos y cada vez agradarle más, como una obediencia progresiva, lo habíamos hablado también, ¿no? Eso es una obediencia progresiva. Luego Pablo hace mención de que debemos hacer morir a las pasiones desordenadas y los malos deseos. Las pasiones tienen que ver con las acciones y los malos deseos tienen que ver con los pensamientos. Esto se refiere a la lujuria sexual y los malos pensamientos relacionados con esto. Mira cómo Pablo sigue hablando del entorno sexual, que es algo que no se habla mucho en las iglesias. Y debemos romper con ese tabú de no hablar de esto. Debemos hablar de todas estas cosas en las iglesias. Cuando hicimos las reuniones de los hombres, hablamos de pornografía, hablamos de adulterio, hablamos de fornicación, hablamos de masturbación, hablamos de un montón de temas que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, creo que es importante que realmente sepamos a la luz de la Biblia lo que el Señor opina de cada tema. Lo que tiene que ver con la sexualidad en el matrimonio, qué poco se enseña, ¿no? Acerca de la sexualidad en el matrimonio. Y es un tema importantísimo. La gran mayoría de las separaciones o de los divorcios tiene que ver con el área sexual en la pareja. Y es importante también como cristianos que nosotros podamos saber este tema de la sexualidad en el matrimonio. Es importantísimo. Este año seguramente vamos a hacer estudios acerca de eso. Vamos a hacer estudios de matrimonio, Dios mediante. Así que prepárense, yo les animo a que aprovechen todas estas herramientas. Porque es algo que está ahí en la mesa puesto, pero que si no lo tomas, no vas a saber usarlo. Entonces yo les desafío, aprovechen cada material que subimos, aprovechen cada desafío que ponemos ahí en la iglesia, aprovechen cada circunstancia para poder sacar provecho de la palabra de Dios y poder ser bendecidos con la palabra de Dios. Si enfocamos nuestro matrimonio en la palabra del Señor, vamos a ver que el camino va a ser diferente, ¿no? El camino va a ser diferente. Por ahí hay hermanos y hermanas a veces que está uno solo, ¿no? No está el cónyuge ahí en la congregación también, pero de alguna manera también puede ser de bendición estudiando todos estos temas, ¿no? Así que yo les desafío a que podamos hacerlo este año. Ahora, esto se refiere a la lujuria sexual y a los malos pensamientos relacionados con la lujuria sexual. Y Santiago 1.5, al final casi de la Biblia, luego de Hebreos, Santiago 1.15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, tenemos que entender que estos pecados que tienen que ver con la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, el adulterio y aún la mentira, todos los pecados, ninguno es algo espontáneo. Ninguno es espontáneo. Todos los pecados llevan un proceso. Y este proceso está en el versículo 15. La concupiscencia, vamos a leerlo desde el versículo 13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir esto? Que la concupiscencia habita en nosotros. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo de hacer lo malo, ¿no? Ahora, cuando nosotros somos tentados de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si tengo problemas con la avaricia, por ejemplo, el diablo no me va a tentar con otra cosa que no sea la avaricia, porque es algo que me atrae a mí la avaricia, es algo que a mí me atrae. Si soy débil en el área sexual, por ejemplo, el diablo me va a tentar con eso, porque sabe que yo soy débil en esa área. Ahora, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que el pecado en sí estaba el deseo en su corazón. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea que habla como un periodo de embarazo, ¿no? Después que ha concebido, da a luz el pecado, ¿no? Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. El pecado no es algo espontáneo, el pecado lleva un proceso, nace en nuestro corazón con la concupiscencia que hay en él. Entonces, si le damos rienda suelta al pecado, a la concupiscencia, perdón, da a luz el pecado. Y si consumamos el pecado, entonces si el pecado se hace efectivo, entonces da a luz la muerte. Y esto no siempre es físico, ¿no? No es la muerte física siempre, pero sí es la muerte espiritual, una división, una separación entre Dios y el hombre por el pecado. ¿Vos pensás que Dios escucha tus oraciones cuando estás en pecado? No las escucha. ¿Pensás que Dios te escucha cuando estás peleado con tu esposa? No te va a escuchar. Cuando estás enojado con tu esposo, el Señor no va a escuchar tu oración, no va a recibir tu oración, porque hay pecado ahí de por medio. Entonces, cuando mentimos o cuando robamos o cuando cualquier pecado que le quieras poner, cuando lo cometemos debemos confesarlo y arrepentirnos para que nuestra comunicación sea otra vez restaurada, ¿no? Esto es algo recontra básico que lo aprendemos cuando recién empezamos en el camino con el Señor, pero es uno de los errores que más cometemos. A veces en el matrimonio, por ejemplo, nos pasa a todos, a mí también me ha pasado. A veces discutimos con nuestra esposa o nuestro esposo, nos vamos a dormir enojados porque no arreglamos la situación y nos vamos a dormir enojados y al otro día te levantás y haces tu devocional y querés orar. Déjame decirte que el Señor no te va a escuchar y que el Señor tampoco te va a hablar, porque hay un pecado que debes confesar, una situación que debes arreglar, ¿no? Entonces es importante que lo entendamos. Te vuelvo a repetir, es algo muy básico, pero es algo que cometemos todos los días. La avaricia, el querer tener más, esto tiene que ver con la codicia, como siempre querer más, siempre querer más. Tengo esto, bueno, quiero más, quiero más. Ahora, Deuteronomio capítulo 5, 21, Pablo nos habla de que debemos hacer morir estas cosas en nosotros. En Deuteronomio, el último libro de Moisés, Deuteronomio 5:21, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento, la avaricia. ¿Somos avaros a veces? ¿Somos avaros? A veces sí, a veces no. A veces queremos tener más. En esta sociedad tan consumista, queremos tener más y más y más, ¿no? Hacer morir la avaricia en nosotros. Hacer morir la idolatría también. No solamente la idolatría es la adoración a otro que no sea Dios, sino que Pablo habla de ella como una autoidolatría por complacer mis propios deseos. O sea, cuando yo estoy pecando o cuando yo estoy cometiendo una rotura de la ley, digamos, por así decirlo, estoy autoidolatrándome, estoy dando rienda suelta a mis propios deseos. Entonces, la Biblia en Colosenses 3:5 dice: haced morir en vosotros la avaricia, que es idolatría, ¿no? Tiene que ver con la idolatría. Ahora, Efesios 5, vamos ahí un libro atrás, Efesios capítulo 5,
versículo 3 al 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hacer morir la idolatría y la avaricia en nosotros. Después también tenemos la amargura, la ira, ¿sí? Debemos hacer morir la ira. ¿Cuántos pecamos de ira a veces, no? ¿Cuántos pecamos, cometemos este pecado de la ira? Y la ira es una amargura profunda que no cesa, ¿sí? No es que de repente tiene arranques de ira, ¿no? La ira tiene que ver con una amargura profunda que no cesa en el corazón de la persona. Eso tiene que ver con la ira. El enojo no es lo mismo que la ira. El enojo es una consecuencia de la ira acumulada, ¿no? Son esas situaciones que aparecen a veces de tanta frustración, ¿no? Y que también hay que hacerlas morir en nosotros. La malicia esto se refiere a al mal moral, al daño hecho con las malas palabras o malas conversaciones, ¿no? La malicia tiene que ver con una intención en las palabras, ¿no? Con palabras malintencionadas. Con eso tiene que ver la malicia. ¿Cuántas veces hablamos de otras personas o de otros hermanos o de otras personas quizá que tampoco conocen a Cristo? Hablamos mal a veces, ¿no? O las malas conversaciones también. No es necesario a veces decir malas palabras para herir a alguien o para hacer daño. Debemos cuidar nuestra boca y nuestras palabras para poder ser de bendición y no de maldición. La blasfemia es el pecado contra Dios. Y cuando es contra personas, no es blasfemar, es calumniar, ¿sí? La blasfemia contra Dios era en ese momento donde, en el contexto que estamos estudiando, la blasfemia contra el Espíritu Santo, por ejemplo, que es el pecado imperdonable, era en ese momento cuando estas personas que estaban viendo lo que Jesús hacía, se lo otorgaban al diablo, digamos, otorgaban esas acciones o esas cosas que hacía el Señor como que por el poder del diablo, ¿no? Él quita demonios por poder de Belcebú, decían. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuirle obras de Dios al diablo. Esa es la blasfemia, ese es el pecado que no tiene perdón. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es que ellos lo estaban viendo, nosotros creemos por fe. Ellos lo estaban viendo en ese momento que el Señor Jesús estaba sanando personas, estaba alimentando multitudes, el Señor estaba haciendo obras que la podían ver, la podían palpar ellos. Entonces, atribuirle esas mismas obras al diablo era la blasfemia contra el Espíritu Santo y era un pecado imperdonable. ¿Por qué se dice que un pecado imperdonable? Porque aquellas personas que acusaban al Señor de sacar demonios por el poder de Belcebú eran personas que ya estaban decididas a no creer en el Señor. Ya estaban decididas en su corazón a rechazar el Evangelio. Aquel que rechaza al Hijo ya ha sido condenado, dice Juan capítulo 3, ¿no? Aquel que rechaza al Hijo ya ha sido condenado. Y en último lugar, quiero compartirte acerca de la mentira, en esto que tiene que ver con hacer morir lo antiguo, la mentira. ¿Cuántas veces cometemos este pecado? Déjame decirte que no existe la mentirita blanca, la mentirita negra, rosa, violeta. La mentira es mentira, ¿sí? Así sea grande o sea chica, la mentira es pecado y la Biblia la condena, ¿no? El Señor la condena. No existe la mentira buena para poder hacer otra cosa. Siempre para sostener una mentira necesitas otra mentira. Entonces es algo que no termina más. Cortemos con la mentira en nuestra vida, ¿sí? Cortemos con la mentira. En segundo lugar, quiero hablarte de la conducta y de la actitud. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Ya hablamos de acciones. Ahora nuestra actitud hacia la nueva vida, ¿cómo debe ser? Volvamos ahí a Colosenses capítulo 3.
versículo 12. Pablo habla entonces de que debemos hacer morir estas cosas, pero también habla de que debemos ser revestidos del nuevo hombre. O sea, despojarnos del viejo Fede que le costaba esto, que le costaba lo otro, que le lastimaba esto, ¿no? Despojarme de ese antiguo Fede y revestirme del nuevo que Dios hizo. Según Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo hombre del cual debo vestirme, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Señor Jesús entra en nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, voy a correr acá un poquito la luz, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro nuevo hombre se va renovando. Esto quiere decir que es continuo, es un trabajo que lleva tiempo. Eso significa que es un trabajo que lleva tiempo. O sea, que de la noche a la mañana no vamos a ser los mejores cristianos, pero sin duda debemos intentarlo. Esto no es excusa, ¿no? Esto no es excusa. No vamos a decirle a nuestra esposa, tenés que tenerme paciencia porque el Señor está obrando en mí. No, no seas flojo. Hay que trabajar en la vida de cada uno, ¿no? Cada uno debe crecer, la esposa también, ¿no? Vos no me tenés paciencia, yo soy así. No, hay que cambiar, hermano. Así es. No hay vueltas para el Señor. El Señor no tiene favoritos. Entonces todos debemos crecer a la misma altura. Siempre hablamos con Jessie, con la lectura bíblica. A veces se encarga ella de enseñar a los chicos, a veces nos reunimos nosotros en conjunto, pero siempre es importante que los dos hagamos nuestra parte, ¿no? Y también en el crecimiento espiritual. La mujer no depende el crecimiento espiritual de la mujer no depende del hombre. Sí, el hombre debe guiar a la mujer, pero la mujer fue salva particularmente. O sea, el Señor también murió por la mujer y la mujer debe buscar al Señor en oración, estudiar la Biblia, ¿no? No porque nuestras iglesias quizá no tienen un ministerio público delante del público general, digamos, no van a estudiar, tienen que estudiar. Tenemos hermanas que sirven en la escuela bíblica, por ejemplo está Lore ahí, está Jessie, que también lleva un tiempo de estudio la clase bíblica. Entonces eso debemos conseguir en nosotros. También no quizá por tener un ministerio tengo que estudiar. Ayer hablaba con un hermano de Santiago y me comentaba que había muchos hermanos que se habían enfriado con esto de la pandemia. Y yo digo, sí, eso es real. Eso es real, pero ¿sabes cuál es nuestro miedo o cuál es mi miedo, le digo? Es que yo me haya enfriado y que yo siga por el lugar donde hoy estoy o por la responsabilidad que tengo. Y seguir solamente por eso. Y no debe ser tampoco, o sea, está mal el que se aleja, como también aquel que está frío en su corazón y sin embargo sigue sirviendo a Dios. Hay que hacer un balance, hay que tener un equilibrio y hay que estar bien delante del Señor y conocer cuando uno está mal, buscar ayuda. Yo particularmente tengo un par de hermanos también que me llaman, que están ahí constantemente atentos a lo que hago, a cómo estoy, entonces me es de bendición todo eso y me ayuda, no se dan una idea cuánto. Es importante que discipulemos a los demás, pero que también recibamos discipulado nosotros, que seamos guiados. Entonces, en el matrimonio es fundamental que el hombre y la mujer estudien en conjunto, pero también que cada uno en lo particular tenga su tiempo de lectura bíblica, así que les desafío a eso en este tiempo. Ahora, Pablo habla y manda a cómo debemos comportarnos. En primer lugar, como escogidos de Dios. ¿Sí? Ya hablamos del nuevo hombre que se va renovando, ¿no? Hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno se dará en el momento que el Señor venga a buscarnos o nosotros vayamos a Él, ¿no? Algunas personas se nos han adelantado, nosotros hoy estamos aquí, continuemos haciendo la obra del Señor. Dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Ves? Escogidos de Dios. Nadie se convierte por decisión propia. Nadie busca a Dios.
Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos a una se apartaron como ovejas que van al matadero. Todos nos convertimos por la gracia de Dios. Y esto debemos entenderlo. No es que vos sos alguien especial o algo especial o sos especial. El Señor murió por todos. Y por la gracia de Él somos salvos. ¿Sí? Sin duda, cuando tenemos a Cristo somos especiales. Pero no es por mérito. Me refiero a que es por gracia del Señor, ¿no? Todos nos convertimos por la gracia del Señor, nadie por decisión propia. El regalo no merecido, esta es la gracia, ¿no? Ahora, Dios es eficaz, es libre y no recibe influencias externas para salvar a una persona. Él es eficaz, Él es libre y no recibe una influencia externa para salvar a las personas. Mira lo que dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿No? El Señor te escogió y no fue porque hayas hecho algo especial para llamar la atención del Señor. Él te escogió por su simple gracia. Él es libre, es eficaz en la salvación y no recibe influencias externas para salvarnos. Y gracias al Señor por eso, ¿no? Porque no tiene nada que ver con nuestro mérito. Gracias a Dios, porque si fuera por nuestro mérito, mirá si nos cuesta levantarnos, por ejemplo, el domingo a la mañana, imagínate si fuera por mérito, no llegamos, ¿no? No llegamos. Pablo también habla de que debemos vestirnos como amados. Volví a Colosenses 3. Dice amados y santos, ¿no? Y el creyente debe entender que el creyente es objeto del amor, ¿sí? El creyente es el objeto del amor de Dios. O sea, es hacia donde el amor de Dios va. O sea, el creyente es el que recibe el amor de Dios. Por eso somos amados. Vamos a leer Juan 13, 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nosotros somos el objeto de amor del Padre, vos y yo, que a veces pensamos que no tenemos valor, pero somos el objeto de amor de Dios. Somos a quien el amor de Dios llega, somos nosotros. Y desde que Él nos amó, dice Jeremías también que Él con un amor eterno nos amó, porque Él es eterno. El amor que Él nos da no los puede dar nadie, no nos puede dar nadie ese tipo de amor. Ahora, así como Jesús, que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa es la promesa, una promesa eterna de que somos amados por el Señor por la eternidad, ¿no? Por la eternidad. Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él quiso amarnos, Él nos amó, Él entregó a su propio Hijo, no negó ni a su propio Hijo para poder hacernos llegar la salvación a través de la fe en Jesús. Somos el objeto del amor de Dios. Es a donde el amor de Dios va, es a nuestro corazón, a nosotros. Y gracias al Señor porque es así, ¿no? Él nos escogió y en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos a través de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ves? Es todo mérito del Señor, no somos nosotros. En tercer lugar, de entrañable misericordia, Pablo habla de que debemos vestirnos de esta manera. Y esto significa tener un corazón compasivo. Y esto debe ser algo común entre los cristianos, tener un espíritu compasivo, un corazón compasivo, un sentimiento que viene desde las entrañas, como lo que sintió Jesús en Mateo y en Lucas. Mirá Mateo 9:39
Parece que me confundí el libro acá. Vamos a Lucas 6:36 mientras. Yo voy a buscar el otro versículo acá. Lucas 6:36. Fabri, ¿lo puedes leer, por favor? Tenés silenciado el micrófono. Hermano, te preguntaba si el otro no es Mateo 9:36 y no 39. A ver, ya te digo. Sí, es ese. Ya lo cambio porque si no... Gracias, Fabri. Tengo acá Lucas 6:36. Léelo a ese y yo leo Mateo 9:36. ¿Dale? ¿Listo? La palabra dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, tener un corazón compasivo. Y Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tener compasión de las personas. Y eso es lo que a veces no tenemos como cristianos. ¿Ves? Cuando entramos al mundo del cristianismo, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, es todo paz y amor. Amamos a todos los hermanos, ¿no? Estamos a disposición de todos los hermanos. Pero conforme va pasando el tiempo, a veces tenemos otra actitud. Fíjate cuando se aleja una persona quizá, o cuando una persona está necesitando, ¿qué actitud tenés hacia esa persona? ¿Tenés el mismo fuego que cuando recién habías conocido al Señor Jesús? ¿Tenés el mismo amor para acudir a esa persona como cuando recién habías conocido a Cristo? Ese debe ser nuestra actitud, debemos tener un corazón compasivo hacia los demás. Debemos sentir lo que siente el otro. Yo, por ejemplo, tengo un amor, creo que enorme por aquellas personas que se alejan del Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo una vez estuve alejado. Y en un momento, cuando yo estuve alejado del Señor, a mí no me saludaban, me daban vuelta la cara. Personas que conocían del Señor, no me dirigían la palabra. Algo que para mí fue muy doloroso. Entonces hoy yo tengo comunicación con personas que quizá no vienen ya a la iglesia o que están alejadas. Y trato de tratarles con el mejor amor, reflejando el amor de Cristo y orando también por ellos para que puedan regresar. Pero nuestra actitud debe ser esta, y eso es con lo que lucho siempre, y con lo que debemos luchar todos seguramente, es tratar con amor a los demás. Tratar con amor a los demás, aun que estén congregándose o no, tratar con amor. Y créeme que yo creo que no hay nada más feo que encima de haberse alejado, que a veces uno se aleja porque se enfrió, por decisión, quizá por circunstancias externas se alejó también, y ver que los hermanos con los que compartiste tanto tiempo de tu vida, sirviendo al Señor, quizá que de repente te den vuelta la cara, es algo dolorosísimo, y no es lo que Dios quiere. Eso no viene de Dios. Entonces, debemos tener un corazón compasivo, un corazón y vestirnos de entrañable misericordia, algo que viene de las entrañas. Me duele que mi hermano le vaya mal, me duele que mi hermano esté mal, me duele que mi hermano esté pasando por necesidad y voy a ir a acudir a ellos. Esa debe ser nuestra actitud, como Jesús que tuvo compasión de las multitudes, ¿no? Luego tenemos en benignidad, vestidos de benignidad. La benignidad es la bondad hacia los demás y es una actitud que suaviza los aspectos menos amables de las personas. La bondad tiene que ver hacia los demás, una actitud que calma lo que es malo en los demás, ¿no? Si viene una persona con malicia, nuestra benignidad debe hacer que calme todo eso. Mirá lo que dice Mateo 11, 29 y 30. Mateo capítulo 11, 29
y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Una actitud de bondad hacia los demás, como la tuvo el Señor Jesús. Ya vamos terminando. La humildad también debe ser una vestimenta que el cristiano debe poseer y utilizar, ¿no? Es el antídoto perfecto para el amor egoísta que envenena a todo el mundo. Ayer estaba hablando con un hermano en Cristo que me está ayudando, estoy contento porque hay un hermano que me está ayudando con el tema de la edición de video. Van a ver algunas modificaciones ahí en los videos y estoy contento porque a mí me cuesta más que nada con el tiempo. Me gusta aprender edición, estoy ahí aprendiendo un par de cosas, pero este muchacho sabe más y está colaborando con los videos de la iglesia y estoy contento. Pero me dijo, no me menciones en los videos. Y yo le digo, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Le digo. No, me dice, porque yo lucho a veces con mi vanagloria, yo lucho con mi orgullo, dice, y eso hace o sea, yo quiero ser precavido con todo eso, me dice, yo me conozco. Y me pareció, o sea, hoy lo comento porque no digo su nombre, pero me pareció algo lindo porque no es algo que la gente lo diga, ¿no? A la gente le gusta que le agradezcan, a la gente le gusta que los nombres. Y también es lindo nombrar a las personas, yo creo que no hay nada de malo. Pero el problema está en el corazón. Mirá, la persona, esta persona me dijo, no, yo te voy a ayudar, pero no lo digas porque no es lo que yo busco. La idea es construir para el reino, ¿no? Para el Señor. Así que estamos contentos porque esta persona nos está ayudando y amén, que en la iglesia sea así, todos seamos así, ¿no? Mirá lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Esta actitud que ha envenenado a todo el mundo, ¿no? Que es el orgullo, la vanagloria, no son características de Jesús, sino la humildad. Todo lo contrario, ¿no? Debemos ser humildes y mostrarnos humildes a los demás también. En cualquier área que te encuentres, en tu trabajo, en la casa, con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, siempre mostrarnos humildes. Y continuamos hablando de la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre a veces se traduce como gentileza, pero es la disposición a sufrir daños o insultos en lugar de infringirlos. Esa es la mansedumbre. O sea, recibir los daños y no causarlos. Básicamente es eso, ¿no? Y a veces hay gente que nos daña, nos hace daño. A veces hay gente que intenta una reacción negativa de parte de nosotros, pero la mansedumbre tiene que ver con una disposición a sufrir daños o insultos de otras personas en lugar de yo cometerlos. No, está todo bien lo que me digas, yo acepto lo que me digas, te escucho, pero yo no voy a actuar de la misma manera. Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Los mansos son aquellas personas que no se ofenden tan rápido, aquellas personas que perdonan una vez que le hacen algo, perdonan sin necesidad que le pidan perdón. Esos son los mansos, ¿no? Aquella persona que es mansa, te vas a dar cuenta porque pasa esto, ni siquiera se ofende cuando vos le hiciste daño, o no se da cuenta, ¿no? Que le quisiste hacer daño. Él ya te perdonó, ella ya te perdonó. Esa es una persona mansa, ¿no? Ojalá pase esto siempre entre nosotros. Una persona que tiene mansedumbre,
es una persona que perdona aunque no te hayan pedido perdón. Esa persona perdona, ya en su corazón ya te perdonó, porque no es una persona que está movida por el odio, por el rencor o por la bronca, ¿no? Es alguien que ya ha perdonado en su corazón. También la paciencia, debemos vestirnos con la paciencia, que se traduce como longanimidad, que es gran cantidad de tiempo en el Señor, que el Señor muestra su benignidad. Mirá lo que dice Pedro, segunda de Pedro ahí al final casi. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y 17, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, ¿no? Es lo opuesto a la ira explosiva, la paciencia, es lo opuesto al resentimiento, a la venganza. Debemos vestirnos de paciencia. La paciencia debe ser una cualidad constante en nosotros. El perdón, algo también básico. La Biblia habla de perdonarnos y soportarnos como Cristo nos amó y nos perdonó y nos soportó. Y el amor, que es una vestidura, una característica de la nueva vida en Cristo que tiene el creyente, ¿no? Quien fue movido por amor hacia la cruz. El amor es el vínculo perfecto. Y para terminar, dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Hacer morir al viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre, el cual se va renovando. Y esto es valioso, porque en el griego, escucha esto, es como un contraste entre lo anterior y lo que vendrá. Y esta definición de revestirnos del nuevo hombre hace referencia a una calidad de vida que no hubo antes en nosotros. Y esta calidad de vida está dada por el Señor Jesús. La vida que tenemos que vivir o que debemos vivir está otorgada por el Señor Jesús. Entonces, como los niños no son perfectos, a veces son inmaduros los niños por la edad que tienen, pero son completos, ¿no? El creyente que recién recibe a Cristo también está completo en Jesús, pero debe crecer, así como el niño, ¿no? Los niños no son niños toda la vida, ¿no? No existe el Peter Pan en la vida real, el que quiso ser niño toda la vida y lo logró. Bueno, en las iglesias sí a veces. En las iglesias a veces hay niños que continúan siendo niños y pasan años y son niños espirituales. Pero no debe ser así, no es el propósito del Señor. En Cristo estás completo. Ya hemos visto que en Cristo somos suficientes. En Cristo estamos completos, pero debemos crecer. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Acordate el contexto. Pablo estaba hablando a una sociedad donde se discutía que el griego no podía participar de la salvación que era para el pueblo judío, donde la circuncisión era algo clave para los judíos en ese momento. Y Pablo dice, no, la verdadera circuncisión es la del corazón. El bárbaro o escita, o sea, no había persona, en ese momento se pensaba o se intentaba hacer creer a los demás de que para tener revelación del Señor había que tener cierto conocimiento especial. Y la Biblia habla de que todos podemos llegar a conocer al Señor Jesús, y una vez que conocemos al Señor Jesús, que Dios se nos revele a nosotros a través de su palabra, en el estudio, ¿no? Siervo ni libre, en ese momento había esclavitud. Dios, el Señor Jesús, es el todo en todos. Somos completos en el Señor Jesús, y con ese pensamiento te quiero dejar. El cristiano a veces es inmaduro, pero está completo en el Señor Jesús. Y esa inmadurez debe ir desapareciendo progresivamente. Debemos convertirnos en personas maduras.
Por ejemplo, nosotros con la edad que tenemos no hacemos cosas de niños ya, ahora hacemos cosas de grandes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, debemos crecer, debemos crecer. A veces los niños lloran porque quieren un juguete, yo no puedo llorar porque no me dejaron ir a jugar a la pelota. Ya tengo 28 años, ¿no? Ya somos grandes, ya no debemos actuar como niños, pero a veces en las iglesias pasa así. El cristiano que no ha crecido en su nivel espiritual, en la palabra del Señor, es un cristiano que a veces llora, patalea, hace ruido y a veces molesta, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. ¿Qué clase de cristiano sos? Si hoy el Señor pide tu vida, ¿qué clase de cristiano sos? ¿Sos un cristiano maduro o sos un cristiano inmaduro que no ha llevado fruto? ¿Cuál es la característica de tu vida? ¿Cuáles son? Ahora, el próximo domingo, perdón, vamos a hablar acerca de las tareas que debemos cumplir. Como es buscar la paz de Dios, ser agradecidos, cantar, ¿no? Son tareas que Pablo menciona en el capítulo 3 de Colosenses. ¿Vamos a orar? Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por este momento donde hemos escuchado de tu palabra, Señor. Padre, queremos hacer morir en nosotros lo terrenal. Señor, queremos hacer que el Espíritu continúe obrando en nuestra vida, permitirle al Señor Jesús y al Espíritu Santo y a la Trinidad completa que obra en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es el espejo en el cual nos miramos y conocemos lo que está mal y lo que debemos cambiar en nuestra vida, Señor. Haznos sensibles a tu palabra para poder, Señor, llevarla a la práctica, para poder, Señor, poder entender realmente lo que quiere decir el autor y poder llevarla a la vida cotidiana, Señor. Vístenos, Señor, del nuevo hombre, de la paciencia, del amor, del perdón, de la mansedumbre, características que todas las tuvo el Señor Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso ejemplo que nos has dejado, como dice Pedro, de Jesús para que sigamos sus pisadas. Señor, qué diferente hubiese sido que nos hayas pedido cumplir con tu voluntad y que no hayamos conocido a Jesús. Pero en cambio Jesús vino hace 2021 años a este mundo a caminar como tú quieres que caminemos y a dejarnos huellas para que anduviésemos en ella, Señor. Gracias te amo, Señor. Bendice a todas las personas que van a hacer este estudio para que puedan ser bendecidas con tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.